Sentado aquí en mi pequeño templo en las afueras de Guadalajara, observo las hojas de los ahuehuetes danzando con la brisa de la mañana. Después de 40 años dedicados a la vida monástica, decidí compartir una de las más profundas revelaciones que recibí durante mis meditaciones y estudios. Es una historia sobre cómo los números que nos rodean llevan mensajes poderosos, capaces de transformar nuestra existencia. Todo comenzó cuando tenía apenas 19 años. En aquella época era un joven inquieto, buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. Fue cuando conocí al maestro Don Ramiro, un monje centenario que cambiaría mi perspectiva para siempre. En una mañana particularmente neblinosa, el maestro Don Ramiro me llamó para caminar por los jardines del monasterio. Sus ojos, aunque cansados por el tiempo, brillaban con una sabiduría ancestral. «Muchacho», me dijo, «¿ya te has dado cuenta de cómo los números danzan a nuestro alrededor?» No son solo símbolos matemáticos, son portales para la comprensión del universo. Confieso que inicialmente encontré aquella conversación un tanto misteriosa. ¿Cómo podría alguien encontrar significado espiritual en simples números? Pero el maestro, con su paciencia característica, comenzó a guiarme por un viaje fascinante a través de lo que él llamaba la danza de los números sagrados. Comenzamos por el número 12, que él consideraba la base de toda comprensión. «Observa», dijo señalando el jardín Zen, «así como tenemos 12 meses en el año, 12 signos del zodíaco, el número 12 representa la plenitud de los ciclos de la vida». Me enseñó que cuando comprendemos el ritmo del 12, entendemos que todo tiene su tiempo y su momento. Durante meses, pasé horas meditando sobre cada aspecto de este número. Me di cuenta de cómo se manifestaba en mi propia vida, en las 12 horas del día, en las 12 horas de la noche, en los 12 apóstoles de las antiguas escrituras. Era como si el universo me estuviera mostrando que la armonía está presente en todas partes. Solo había que tener ojos para ver. El maestro entonces me introdujo al poder del número 4. «Mira los 4 pilares de este templo», decía. «Así como sostienen esta estructura, el número 4 representa las bases fundamentales de nuestra existencia». Aprendí que sin estabilidad, ningún crecimiento verdadero es posible. El 4 me enseñó sobre la importancia de construir cimientos sólidos en todo lo que hacemos. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Fue durante un retiro de 31 días que comprendí el verdadero significado del número 31. Cada día era un ejercicio de creatividad y practicidad. El maestro Don Ramiro nos desafiaba a encontrar soluciones innovadoras para problemas cotidianos, siempre manteniendo los pies en la tierra. La creatividad sin dirección es como una canoa sin remo, solía decir. El número 29 se me reveló durante una experiencia particularmente profunda. Durante una sesión de meditación que duró 29 horas, con pequeños descansos, experimenté una conexión extraordinaria con todos los seres. La intuición y la sensibilidad que florecieron en aquel momento permanecen conmigo hasta hoy, recordándome la importancia de mantener el corazón abierto a las necesidades de los demás. El 23 surgió en mi vida a través de una enseñanza inesperada. Durante 23 días, fui designado para mediar conflictos entre los monjes más jóvenes del templo.
Esta experiencia me mostró el valor del equilibrio entre escuchar y hablar, entre liderar y seguir. El maestro don Ramiro sonreía siempre que me veía en esa función, como si supiera que aquella era una lección fundamental para mi crecimiento. El número 19 marcó el fin de mi primer ciclo como novicio. Fue un momento de profunda transformación, donde tuve que decidir si continuaría en el camino monástico. La independencia que este número representa me dio el coraje para hacer esa elección consciente, no por obligación, sino por verdadera vocación. El número 28 se manifestó de manera sorprendente en mi jornada. Durante 28 días consecutivos, el maestro don Ramiro me designó como líder temporal de un grupo de jóvenes monjes. El verdadero liderazgo, me enseñó, no está en mandar, sino en inspirar. Cada uno de aquellos 28 días trajo un desafío diferente, probando no solo mi capacidad de decisión, sino principalmente mi habilidad de mantener la compasión incluso en las situaciones más desafiantes. Recuerdo particularmente el 15º día, cuando una tormenta severa azotó el monasterio. El número 15, que ya venía manifestándose en diferentes aspectos de mi vida, mostró su verdadera esencia aquella noche. Mientras coordinábamos los esfuerzos para proteger el templo y sus habitantes, comprendí que la creatividad y la nutrición que este número representa no son solo conceptos abstractos, sino herramientas prácticas para la supervivencia y el crecimiento. La tormenta duró 5 días enteros y fue ahí cuando el número 5 reveló su poder transformador. En medio del caos de los elementos, experimentamos una libertad inesperada, la libertad de adaptarnos, de cambiar, de encontrar nuevos caminos. El maestro don Ramiro, incluso en edad avanzada, demostraba una agilidad sorprendente para adaptarse a las circunstancias, ejemplificando el espíritu aventurero y flexible del número 5. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. El número 20 emergió en mi conciencia durante el periodo de reconstrucción después de la tormenta. Por 20 días, trabajamos en parejas, alternando compañeros diariamente. Esta experiencia iluminó el verdadero significado de la dualidad y la importancia de las asociaciones equilibradas. Observa cómo el número 20 nos enseña sobre la paciencia, decía el maestro, pues no siempre nuestro compañero camina al mismo ritmo que nosotros. Fue durante ese periodo que comencé a percibir cómo todos estos números se entrelazaban en una danza cósmica perfecta. El 12 nos mostraba los ciclos, el 4 nos daba estructura, el 31 nos inspiraba con creatividad, el 29 nos conectaba a través de la intuición, el 23 nos equilibraba, el 19 nos liberaba, el 28 nos guiaba, el 15 nos nutría, el 5 nos aventuraba y el 20 nos enseñaba sobre relaciones. Años pasaron y el maestro don Ramiro, en sus últimos días, compartió conmigo una última enseñanza sobre los números. Cada número, susurró, es como una llave que abre una puerta diferente hacia el autoconocimiento, pero la verdadera sabiduría está en comprender que todas las puertas llevan al mismo lugar, al corazón de la existencia. Hoy, mientras guío a otros buscadores espirituales, me doy cuenta
de cómo aquellas lecciones siguen vivas y relevantes. Los números no son solo símbolos matemáticos o portadores de suerte, son maestros silenciosos que nos acompañan en cada momento de nuestras vidas. La tormenta que enfrentamos en aquellos días se convirtió en una metáfora poderosa en mis enseñanzas. Así como los números 12 y 4 nos proporcionaron la estructura para enfrentar la adversidad, el 31 y el 29 nos dieron la creatividad y la intuición para encontrar soluciones innovadoras. El 23 nos mantuvo equilibrados en medio del caos, mientras que el 19 nos dio la independencia necesaria para tomar decisiones difíciles. El liderazgo del 28 se probó esencial durante la crisis, mientras que la creatividad nutritiva del 15 nos ayudó a mantener viva la esperanza. El espíritu aventurero del 5 nos permitió adaptarnos a situaciones imprevistas, y la dualidad del 20 nos enseñó la importancia de la cooperación y la paciencia. Recuerdo a un joven discípulo que llegó al templo hace algunos años, tan perdido como yo estaba en mi juventud. Su nombre era Miguel, y su historia me hizo revivir muchas de las lecciones que aprendí sobre los números sagrados. Miguel era un ejecutivo exitoso que había perdido el sentido de la vida después de alcanzar todos sus objetivos materiales. Cuando llegó al templo, estaba completamente desequilibrado, buscando respuestas en lugares equivocados. Fue entonces cuando decidí compartir con él el conocimiento de los números sagrados, de la misma forma que el maestro don Ramiro lo había hecho conmigo. Comenzamos con el número 12, estableciendo un programa de 12 semanas para su transformación inicial. Cada semana representaba un aspecto diferente de su vida que necesitaba atención y sanación. Mira, le dije, así como el reloj marca 12 horas, tu vida también necesita encontrar su propio ritmo natural. Durante las primeras 4 semanas nos enfocamos en las bases fundamentales, el poder del número 4. Establecimos 4 pilares esenciales para su recuperación: salud física, equilibrio emocional, claridad mental y conexión espiritual. Miguel se resistió inicialmente, acostumbrado a los resultados rápidos del mundo corporativo, pero poco a poco comenzó a comprender la importancia de la paciencia. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias, volvemos a la historia. En el 31º día de su estancia, correspondiendo a la energía del número 31, presencié su primer descubrimiento verdadero. Durante una sesión de meditación al amanecer, finalmente comprendió cómo podría unir su experiencia en el mundo de los negocios con un propósito más elevado. La creatividad del 31 se manifestó en ideas para proyectos sociales que posteriormente implementaría. El número 29 se reveló de manera sorprendente cuando Miguel pasó 29 días en silencio voluntario. Durante este periodo, su intuición floreció de manera extraordinaria. Comenzó a percibir matices en las personas y situaciones que antes pasaban desapercibidos en su vida acelerada. El equilibrio del número 23 se manifestó a través de un proyecto que desarrolló en el templo: crear un puente entre las prácticas meditativas tradicionales y las necesidades del mundo corporativo moderno. Durante 23 días trabajó en este proyecto,
encontrando el equilibrio perfecto entre tradición e innovación. La transformación más profunda vino con el número 19, marcando el cierre de su antiguo modo de vida y el nacimiento de una nueva perspectiva. Fue en este momento que decidió no regresar a su antigua posición ejecutiva, optando en cambio por crear una fundación que ayudaría a otros ejecutivos a encontrar significado en sus vidas. La energía del número 28 se manifestó en su nueva postura de liderazgo. Ya no era el líder autoritario de antes, sino alguien que guiaba a través del ejemplo y la sabiduría. Pasó 28 días desarrollando un nuevo estilo de liderazgo basado en los principios que había aprendido en el templo. El poder creativo del número 15 floreció cuando comenzó a escribir sobre sus experiencias. Durante 15 días intensos, produjo un manuscrito que más tarde se convertiría en un bestseller, ayudando a miles de personas a encontrar su propio camino de transformación. El espíritu aventurero del número 5 lo inspiró a viajar por 5 países diferentes, compartiendo sus aprendizajes y conectándose con diferentes culturas y tradiciones espirituales. Cada viaje duraba exactamente 5 semanas, un periodo que descubrió era ideal para absorber verdaderamente la esencia de cada lugar. Finalmente, el número 20 se manifestó a través de las alianzas que Miguel estableció. Durante 20 meses, construyó una red global de centros de meditación y desarrollo personal, siempre trabajando en parejas con líderes locales, honrando la energía de la dualidad y cooperación que este número representa. Observar la transformación de Miguel me hizo reflexionar sobre mi propio viaje y cómo los números continuaban danzando en mi vida de maneras cada vez más profundas. Me di cuenta de que cada número no solo llevaba su propio significado, sino que también se conectaba con los otros en una red infinita de significados. Un día, mientras meditaba bajo un antiguo ahuehuete en el jardín del templo, tuve una revelación sobre cómo estos números se manifiestan en ciclos. El número 12, por ejemplo, no solo representa los meses del año, sino también los ciclos de transformación que todos atravesamos. Cada ciclo de 12 contiene dentro de sí las energías de los otros números sagrados. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias, volvemos a la historia. Comencé a notar cómo el número 4 establecía los cimientos para cada nuevo ciclo de 12. Como un cuadrado perfecto, nos daba la estabilidad necesaria para crecer. Los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, nos recordaban constantemente la importancia del equilibrio en todas las cosas. El número 31 se revelaba en los momentos de transición, cuando la creatividad era más necesaria. Observé cómo la naturaleza utilizaba este número en sus propios ciclos de renovación. Las semillas necesitaban exactamente 31 días para germinar en nuestro jardín zen, un recordatorio constante del poder de la transformación creativa. La sensibilidad del número 29 se manifestaba en las relaciones entre los monjes y visitantes del templo. Noté que los lazos más profundos y significativos generalmente se formaban después de 29 días de convivencia, cuando la intuición y la empatía alcanzaban su punto máximo. El número 23 continuaba enseñando sobre el equilibrio, especialmente
en los momentos de decisión. Me di cuenta de que cuando enfrentábamos desafíos en el templo, las soluciones más armoniosas surgían después de 23 días de contemplación y diálogo. La energía del número 19 se manifestaba en los momentos de conclusión y nuevo comienzo. Cada vez que un ciclo se completaba, se necesitaban 19 días para que el nuevo ciclo se estableciera completamente, como una mariposa emergiendo de su crisálida. El poder de liderazgo del número 28 se mostraba especialmente importante en los periodos de cambio. Observé que los proyectos más exitosos en el templo eran aquellos que tenían una fase inicial de 28 días, permitiendo que el liderazgo natural emergiera. La creatividad nutriente del número 15 se revelaba en los periodos de crecimiento intenso. Las prácticas espirituales más transformadoras generalmente alcanzaban su punto culminante después de 15 días de práctica consistente. El espíritu aventurero del número 5 nos recordaba constantemente la importancia de la adaptabilidad. Cada 5 días realizábamos prácticas diferentes, manteniendo nuestra mente y espíritu ágiles y abiertos a nuevas posibilidades. La sabiduría del número 20 continuaba manifestándose a través de las alianzas que establecíamos con otros templos y centros espirituales. Cada alianza era cuidadosamente cultivada por 20 días antes de cualquier compromiso formal, honrando el principio de la dualidad y el equilibrio en las relaciones. Con el paso de los años, comencé a percibir patrones aún más profundos en la interacción entre estos números sagrados. Por ejemplo, noté que cuando sumábamos 12, plenitud, con 4, estabilidad, llegábamos a 16, un número que representaba la fundación completa de cualquier emprendimiento espiritual. Uno de los descubrimientos más significativos vino a través de un evento inesperado en el templo. Durante un retiro de silencio que duró 108 días, 12x9, experimentamos una serie de sincronicidades que parecían danzar con nuestros números sagrados. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. En el 40º día de este retiro, recibí una visita en sueños del maestro Don Ramiro. En su sabiduría característica, me mostró cómo los números sagrados no eran solo símbolos externos, sino representaciones de estados de conciencia que todos podemos acceder. Mira, dijo él en el sueño, el número 12 no es solo un número, es un estado de completitud que existe dentro de ti. El 4 no es solo estabilidad, es tu propio centro de gravedad espiritual. El 31 es tu capacidad innata de crear y transformar. El 29 es tu conexión con la sabiduría universal. Esta revelación cambió completamente mi comprensión de los números sagrados. Comencé a enseñar a los nuevos discípulos que los números no eran amuletos de suerte externos, sino llaves para estados de conciencia que todos poseemos. Desarrollamos entonces un nuevo sistema de prácticas en el templo, donde cada número sagrado correspondía a una práctica específica de desarrollo espiritual. Para el 12, creamos una meditación sobre los ciclos de la vida, donde los practicantes contemplaban las 12 fases de su propio viaje espiritual. Con el 4, establecimos prácticas de enraizamiento y estabilización, enfocándonos en los 4 elementos y cómo se manifiestan en nuestro ser. El 31 inspiró ejercicios de creatividad espiritual,
donde se alentaba a los practicantes a encontrar soluciones innovadoras para desafíos antiguos. Para el 29, desarrollamos prácticas de desarrollo intuitivo, permitiendo que los practicantes profundizaran su conexión con la sabiduría interior. El 23 nos llevó a crear ejercicios de equilibrio entre polaridades, ayudando a los practicantes a encontrar el camino del medio en todas las situaciones. Con el 19, establecimos rituales de conclusión y nuevo comienzo, honrando los ciclos naturales de transformación. El 28 inspiró prácticas de liderazgo consciente, donde cada practicante aprendía a liderarse primero a sí mismo antes de guiar a otros. Para el 15, creamos ejercicios de nutrición espiritual, enfocándonos en el cultivo de cualidades esenciales para el crecimiento interior. El 5 nos llevó a desarrollar prácticas de adaptabilidad y cambio, ayudando a los practicantes a permanecer flexibles ante las transformaciones de la vida. Y finalmente, el número 20 inspiró prácticas de asociación y cooperación, donde aprendimos a trabajar en armonía con otros seres y con el universo mismo. Uno de los momentos más profundos en mi jornada con los números sagrados ocurrió durante una ceremonia especial que realizamos en el equinoccio de primavera. Reunimos a 108 practicantes, nuevamente 12 psiquesis 9, en un círculo perfecto en el jardín del templo. Cada persona representaba un aspecto diferente de las enseñanzas numéricas. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Durante esta ceremonia, algo extraordinario sucedió. Mientras meditábamos en completo silencio, una formación de pájaros sobrevoló el templo, formando exactamente los números que habíamos estudiado por tanto tiempo. Primero el 12, luego el 4, y así sucesivamente. Era como si el propio universo estuviera confirmando la sabiduría antigua que nos fue transmitida. Esta experiencia me llevó a una comprensión aún más profunda. Los números sagrados no son solo patrones que observamos o estados de conciencia que alcanzamos. Son el propio lenguaje del universo, un código cósmico que nos conecta con la verdad fundamental de la existencia. En los años que siguieron, desarrollé un método para ayudar a las personas a identificar su número de vida, no a través de cálculos numerológicos tradicionales, sino a través de la observación de qué patrones numéricos se manifestaban naturalmente en sus vidas. Descubrí que algunas personas estaban naturalmente sintonizadas con la energía del 12, siempre buscando completitud y armonía. Otras resonaban más fuertemente con el 4, encontrando fuerza en la estabilidad y la estructura. Algunos eran canales naturales para la creatividad del 31, mientras que otros emanaban la intuición del 29. Este descubrimiento nos llevó a personalizar las enseñanzas para cada individuo, respetando su naturaleza única y su conexión particular con los números sagrados. Ya no era una cuestión de seguir un camino único, sino de encontrar su propia danza con los números del universo. Uno de los casos más notables fue el de una joven artista llamada Lupita, que llegó al templo en busca de dirección para su vida. A través de nuestra práctica con los números sagrados, descubrió que el 15, creatividad y nutrición, era su número guía. Esta revelación transformó completamente su arte y su vida. Lupita comenzó a crear obras que incorporaban los patrones numéricos sagrados en sus composiciones. Sus pinturas no solo retrataban la belleza exterior,
sino que también capturaban la esencia matemática de la existencia. Su trabajo se convirtió en un puente entre el mundo material y el espiritual, ayudando a otros a comprender el lenguaje sagrado de los números. Conforme los años pasaban en el templo, comencé a notar cómo los números sagrados se manifestaban de formas cada vez más sutiles y profundas. Uno de los descubrimientos más significativos fue percibir cómo se entrelazaban con los ciclos naturales de sanación y transformación. Durante un retiro especial de 108 días, una vez más, el poder del 12 multiplicado, fui testigo de cómo cada número sagrado correspondía a una fase específica del proceso de sanación interior. Esta revelación vino a través de la observación atenta de cientos de practicantes que pasaron por el templo. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. El proceso siempre comenzaba con el 4, estableciendo las bases necesarias para la transformación. Las personas necesitaban primero encontrar su estabilidad interior antes de poder crecer. Era como construir una casa. Sin cimientos sólidos, nada más podría sostenerse. El 12 entonces entraba en acción, guiando a las personas a través de los ciclos naturales de cambio. Observé que cada transformación significativa pasaba por 12 etapas distintas, así como el año pasa por 12 meses, cada uno con su propósito específico. El poder creativo del 31 emergía naturalmente después de que las bases fueran establecidas. Era como si, una vez seguros en sus cimientos, los practicantes pudieran finalmente dar alas a su creatividad natural. Vi a personas descubriendo talentos que nunca supieron que poseían. La intuición del 29 se desarrollaba como una flor abriéndose lentamente. Las personas comenzaban a confiar más en su voz interior, reconociendo la sabiduría que siempre estuvo presente dentro de ellas. El equilibrio del 23 se manifestaba en las relaciones, tanto con los demás como consigo mismos. Era fascinante observar cómo las personas naturalmente encontraban su centro cuando permitían que este número las guiara. El 19 marcaba siempre momentos de conclusión y nuevo comienzo. Era como si este número llevara la energía del fénix, permitiendo que las personas renacieran de las cenizas de sus antiguos patrones. El liderazgo del 28 emergía de forma natural en aquellos que habían pasado por todas las fases anteriores. Era un liderazgo diferente, no basado en poder o control, sino en sabiduría y comprensión. El 15 traía consigo una creatividad nutriente que permitía a las personas no solo crecer, sino también ayudar a otros en su crecimiento. Era como un árbol frutal que proporciona alimento para todos a su alrededor. El espíritu aventurero del 5 mantenía todo el proceso vivo y dinámico, evitando que las personas se estancaran en cualquier fase de su desarrollo. Y el 20, con su energía de asociación y dualidad, recordaba a todos que nadie necesita hacer este viaje solo. Las conexiones que se formaban en el templo eran profundas y duraderas, basadas en comprensión mutua y respeto. Ahora sentado aquí en mi pequeña habitación en el templo, observando la puesta de sol a través de la ventana, me doy cuenta de que ha llegado el momento de compartir las últimas y más profundas revelaciones sobre los números sagrados.
Uno de los descubrimientos más significativos que hice a lo largo de estos años fue que los números sagrados no son solo herramientas para nuestra evolución personal, son portales para la comprensión del propio tejido de la realidad. Si te están gustando los consejos, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. En una noche de luna llena, durante una meditación profunda, tuve una visión que unificó todas las enseñanzas. Vi cómo los números sagrados formaban una matriz interdependiente, donde cada número no solo llevaba su propio significado, sino que también servía como puente para los otros. El 12 era el portal principal, el número que contenía a todos los demás dentro de sí. Como un gran círculo, abrazaba todas las otras energías numéricas en su completitud. Dentro de este círculo, el 4 formaba los puntos cardinales, las direcciones fundamentales que nos orientan en nuestro viaje espiritual. El 31 creaba espirales de energía creativa que conectaban todos los puntos, mostrando cómo la creatividad es el flujo que une todas las dimensiones de la existencia. El 29 pulsaba como un corazón cósmico, enviando ondas de intuición y comprensión a través de toda la matriz. El 23 mantenía todo en perfecto equilibrio, como un director de orquesta conduciendo una sinfonía universal. El 19 marcaba los puntos de transformación, donde una energía se transmutaba en otra. El 28 irradiaba la luz del liderazgo consciente, iluminando el camino para todos. El 15 nutría cada conexión, cada intersección, asegurando el crecimiento continuo del todo. El 5 mantenía todo en movimiento, evitando el estancamiento y promoviendo la evolución constante. Y el 20 creaba puentes entre todas las dimensiones, recordándonos la interconexión fundamental de toda la existencia. Esta visión cambió completamente mi comprensión de los números sagrados. No eran solo símbolos o conceptos, eran llaves para la propia estructura de la realidad. En los últimos años de su vida, el maestro don Ramiro me había dicho algo que solo ahora comprendo completamente. Los números no son solo cantidades, son cualidades del propio universo. Cuando verdaderamente entiendas esto, habrás encontrado el camino a casa. Hoy, mientras comparto estas enseñanzas con otros, veo cómo cada persona encuentra su propia forma de bailar con los números sagrados. Algunos son naturalmente atraídos hacia ciertos números, mientras que otros necesitan trabajar más para comprender determinadas energías. Lo más importante es que cada persona encuentre su propio ritmo, su propia manera de conectarse con esta sabiduría antigua. No hay un camino único, hay tantos caminos como buscadores,